Romanos capítulo 5. Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 6. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, esa es la primera palabra que dijimos, Pablo está como magnificando la gracia de Dios a través de nuestras debilidades, nuestras iniquidades. Cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hagan muertos. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, tercera palabra, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Perdón, el versículo 6 me salteé los impíos. Versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuanto más estudio el texto, primeramente me doy cuenta que no lo conozco. Pero cuanto más me estudio el texto, me doy cuenta de cosas que voy aprendiendo por la gracia de Dios. Y una de esas cosas es, nos gloriamos en Dios. Hay una distinción, hay una diferencia entre esa frase que Pablo utiliza y la que utiliza en el capítulo 5, versículo 2. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dijimos que tres cosas en las cuales Pablo se gloriaba. Se gloriaba en la gloria de Dios, se gloriaba en las tribulaciones y se gloriaba en Dios. Y vamos a desarrollar eso, si Dios permite, y estamos aún la semana que viene, el versículo 11. Hoy vamos a buscar entender y comprender lo que Pablo desarrolla en versículos 9 y 10. Vamos a orar antes de examinar las Escrituras. Nos sentimos como el salmista, nuestro Dios, con la necesidad de orar: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista entendía que estaba ciego, veía que no veía, comprendía que no entendía. Y así estamos esta mañana. Si tú no abres nuestro oído para oír, ni nuestros ojos para ver, tú has hecho el oído que oye y el ojo que ve. Y tú has hecho la mente que entiende y piensa y razona. Pero hay una comprensión más alta. Hay un entendimiento más profundo. Hay una visión más amplia. Y hay un oír de tu espíritu que es milagroso en nosotros. Que este oído terrenal y natural que has hecho no lo oye, ni este ojo terrenal puede contemplar esas cosas. Sabemos porque Pablo oró por los efesios que los ojos de su entendimiento sean iluminados. Y ahora, Padre, pedimos tu bendición al mirar tu palabra. Ayúdanos a examinarla, que sea de bendición a nuestras almas y a tu siervo a poder hablar con sencillez y con humildad. Tú trata con nuestros corazones. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Primeramente quiero enfatizar dos palabritas que se encuentran aquí en el texto. En el versículo 9 y el versículo 10. Noten esto conmigo. Pablo va a describir el amor de Dios que venimos tratando en el versículo 8 y lo hicimos en una forma muy superficial. Pero en el versículo 9 dice, pues mucho más. En el versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más. Esa pequeña frase es crucial al siguiente tema que trata Pablo, el mucho más de Dios.
mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Pero quiero pausar unos momentos acá para reflexionar sobre esta última palabra. Hablamos de los que Cristo murió por los débiles, por los impíos, por los pecadores. Pero una cuarta palabra que Pablo nos describe es enemigos. Y es una palabra fuerte en el Nuevo Testamento. Y me gustaría simplemente pensar un poco en esto de la enemistad. El diccionario bíblico lo dice de esta forma. Es odio, enemistad. Es un adjetivo que se refiere a manifestar hostilidad o estar enemistado con otro, donde la enemistad es una animosidad o un odio muy arraigado que puede ser abierto o oculto. Es un odio arraigado en el corazón. Déjenme pausar aquí. ¿Qué produjo esta enemistad? ¿Qué causó que nosotros tengamos enemistad contra Dios? Hay varias referencias. Por ejemplo, Juan 3. Dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Pero la enemistad natural y terrenal que nosotros poseemos contra Dios es innata desde el principio. Se provoca al principio, y lo vemos en Adán, lo vemos en su hijo, Caín, y así a través de la historia de Israel. Nosotros hemos manifestado continuamente contra Dios una actitud de rebelión. Hemos sido transgresores, injustos, malvados, inicuos. Hemos hecho afrenta, hemos hecho desprecio, hemos sido aborrecedores de Dios. Hemos manifestado insensatez, hemos manifestado irreverencia, hemos manifestado impiedades, hemos sido desafiantes. Hemos tratado con pleito a nuestro Dios. Hemos tratado con murmuraciones. Hemos tratado con contienda. Hemos actuado con ingratitud. Hemos sido menospreciadores. Hemos sido necios. Hemos sido hostiles. Hemos sido burladores. Hice una pausa esta semana y puse entre paréntesis, y de esto hay mucho en la Escritura. Las burlas de los hombres hacia Dios son continuas. Nuestra obstinación. Dios habló de esto a Saúl. 1 Samuel capítulo 15 a Samuel, diciéndole, como el espíritu de adivinación e idolatría, es la obstinación. Nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra altivez. Nosotros hemos tenido una afrenta continua hacia Dios como creador, como proveedor, como sustentador. No importa de dónde lo miremos, nosotros hemos sido enemigos de Él, continuamente. Si no fuese porque Dios nos buscara y nos tratara de acercar a nosotros, nosotros permaneceríamos contentos en ese estado. Me surgieron algunas preguntas, no mías, bíblicas. Pero antes de eso, antes de ir a las preguntas de la Escritura, ¿y qué de la otra parte? ¿Qué hizo Dios para que haya tanta enemistad? ¿Qué hizo Dios para que haya tanta hostilidad con nosotros? Oh, te digo lo que hizo. Nos da la vida, el aliento, la salud, el sustento, el abrigo, el pan, el vino, la harina, el poder ver, el poder oír, el poder hablar, el poder caminar, andar, reír, disfrutar, las riquezas, la honra, el poder, todas las cosas. ¿Qué tienes, dijo Pablo, que no hayas recibido? Juan dijo, el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lucas dice, Dios no se dejó sin testimonio, haciéndonos bien. Y ahora escuchen esto, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Mi pregunta es, si miramos al que nos da y cómo reaccionamos nosotros, hay un problema serio. Hay un problema serio. Porque Él ha hecho todo para que nosotros lo amemos. Sin embargo, todo lo que ha hecho por nosotros ha sido para que nosotros lo aborrezcamos. Naturalmente aborrecemos.
he dicho en mi corazón tantas veces, aborrecemos nuestra propia vida. Y no hablo de la que yo tengo, sino de la que me sostiene y me da continuamente. Mordemos la mano que nos da de comer continuamente. Somos ingratos a esa persona continuamente. ¿Cuáles son las preguntas? Escuchen las preguntas de la Escritura. Jeremías dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron malos. Primera pregunta, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Cuál es el mal que yo hice? ¿Dónde está el pecado para que me traten de la manera que me tratan? Segunda pregunta, ¿qué más se podía hacer a esta mi viña que yo no haya hecho en ella? Isaías 5:3 dice, ¿qué más pude haber hecho con Israel que no haya hecho? A ver, alguien dígame, porque me cansé de hacerles todo. Los llevé a una tierra donde había abundancia. Les di casas y les di vacas y ovejas y bueyes, y les di oro y plata y riqueza, y les dije un mandamiento en medio de toda esa abundancia: cuídate de no olvidarte de mí. Sin embargo, Dios ha sido abundante. Miren a Satanás, el peor enemigo de Dios. Comenzó en tremenda abundancia. Miren a Adán, que se volvió enemigo de Dios. Tenía profunda abundancia. Donde miremos, los enemigos de Dios comenzaron con abundancia de parte de Dios. Nuestra enemistad a Dios no tiene fundamento en Él, sino en el odio innato que tenemos a la santidad que es Él, a lo justo que es. Tercera pregunta. Miqueas, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Uno mira a veces a los hijos y vemos esas tendencias como padres. Miramos a un hijo que es un poco ingrato y venimos con algo que es un globo. Y como padre decimos, te voy a dar un palazo en la cabeza. O le traemos un chocolate. Ese no quería. Y uno dice, y enseguida miramos al espejo del alma, de la imagen que nos hizo. Y pensamos, somos iguales ante Dios que ellos son ante nosotros. Ingratos, menospreciadores, afrentadores, desobedientes, rebeldes. Uno mira a sus hijos y dice, ¿por qué esa actitud? Siguiente pregunta. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel? Oh tierra de tinieblas, ¿por qué ha dicho mi pueblo? Somos libres, nunca más vendremos a ti. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te hizo? Él te hizo y te estableció. De la roca que te crió te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. ¿Tiene motivo Dios para estar enojado? Día tras día, continuamente. Una y otra vez, la Escritura hace referencia a esto. Dios, recibiendo el menosprecio de su abundancia. Pregunta de Isaías 5:3. ¿Qué más pude haber hecho que no he hecho a esta viña? Y tú te preguntas en tu corazón y dices, por naturaleza tenemos una tendencia a ser enemigos de Dios. Pero fíjense el texto, vayan a Romanos el capítulo 5 un momento, quiero que noten el texto, porque estudiando el tema, versículos 9 y 10, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Déjenme decirles esto, querido hermano, que parece ser en la Escritura, en este texto, que la enemistad es mía hacia Dios, pero no de Dios hacia mí. Nosotros tenemos la tendencia a pensar, Dios no es un enemigo del hombre. Dios no tiene enemistad con el hombre. Dios realmente no tiene ese aborrecimiento para con nuestras almas.
es bueno, se las banca, se la aguanta, soporta, tiene paciencia, tiene longanimidad. Él ve nuestras tendencias y bueno, hay tristeza en su corazón, como dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Le duele en su corazón habernos hecho, pero sin embargo nos tiene tanto amor que no pasa por su mente aborrecernos. Sin embargo, la Escritura es contraria. Porque cuando Pablo empieza a escribir esta epístola a los romanos, comienza en el capítulo 1 diciendo: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese eres tú y ese soy yo. ¿Qué significa? Que Dios ya ha tenido enemistad conmigo. Ha tenido una ira continua conmigo. La Biblia dice que nacemos en el reino de las tinieblas como hijos de ira. Y somos hijos de ira. Y la ira de Dios, dice Juan 3:36, reposa sobre nosotros. Y la idea del texto, fíjense capítulo 5, versículo 9, seremos al final, seremos salvos de la ira. ¿Notan eso? Significa que sí tenemos un aspecto de ira en cuanto a nosotros, que Dios está irado con nosotros. La Biblia dice en Salmo 7:11, Dios está irado con el impío todos los días. Nosotros pensamos ciertamente, puedo decirte, y hoy estaba escuchando, esta semana estuve escuchando a Piper sobre esta serie. Estuve escuchando a MacArthur, a Piper, a Steve Lawson. Pero una cosa que me impactó de Steve Lawson, de MacArthur. MacArthur dice que antes de ir a un texto a estudiar, recorre todos los comentarios, los que él tiene como buenos y hombres a quien él estima. Y este hombre que le estaba haciendo la entrevista le dijo: ¿por qué MacArthur va a hacer comentario? Porque no puedo creer en mi orgullo y soberbia que Dios no haya dotado a estos hombres de luz que yo no poseo. Y si ellos años atrás se sentaron bajo una lámpara, una vela, para estudiar las Escrituras, yo no puedo menospreciar el trabajo que ellos han hecho en las Escrituras y que Dios los iluminó, y que yo no puedo decir que ellos no tienen algo para impartirme a mí. Me gustó su respuesta. Lawson dijo: yo divido mi día en 3 partes. Yo me sentía ahí identificado. No, mentira. Lawson dijo: las mañanas para Dios, las tardes para los hombres y las noches para mi familia. Igual que yo. Pero me impactó. Las mañanas para Dios. Y muy de mañana dijo: no desperdicio las mañanas. No contesto WhatsApp, no contesto correo electrónico, no contesto llamada de teléfono. Las tardes son para los hombres y las noches la familia. No traigo mis problemas de la iglesia a la casa, dice Lawson. Ayudo a mi esposa, si tengo que bañar a los chicos, los baño. Y bueno, si tengo que jugar con algo con ellos, si me tengo que tener en el piso y revolcarme, las noches son de ellos. Las tardes de los hombres, hay contesto correo, hay hago visitas, voy al hospital si es necesario a ver a alguien, pero son las tardes. Ahora dice, muchas veces mi día se interrumpe y todo se tuerce, pero ese es el orden que le doy. La Biblia dice que Él nos salvó, Cristo nos salva de la ira. Significa que tenemos un Dios airado, significa que tenemos un Dios enemistado. ¿Qué provocó la enemistad? Bueno, fíjense Efesios capítulo 2, versículo 15, un momento. Efesios el capítulo 2, versículo 15, 16. Efesios 2, versículo 15, 16. Y quiero decir algo acerca de esta ira. Me parece que en el estudiar de las Escrituras, el que quizás mejor o más sencillamente la desarrolla es el pastor MacArthur en su comentario de Romanos 1. Pero fíjense Efesios 2, 15. Aboliendo en su carne, cuando Cristo estaba muriendo, las enemistades. Y ahora nos dice que es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuál es la enemistad que Pablo describe acá? Es la ley, es la palabra de Dios. ¿Qué pasó?
Cuando Moisés escribe la ley en el Antiguo Testamento, se le iba a dar a los sacerdotes. Y cuando Moisés escribe la ley, les dice algo a los sacerdotes de la ley. Fíjense, vayan en sus Biblias de Deuteronomio, el capítulo 31. Deuteronomio, capítulo 31. Versículo 26. Tomad este libro de la ley, Deuteronomio 31, 26, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. No dijo que iba a estar a favor de ellos, sino contra ellos. O sea que cada vez que un israelita se levantaba a la mañana, si tuviese escrito la ley en el espejo, y hablo del resumen de la ley, los 10 mandamientos, y empezaba a leerlos: amarás al Señor tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y empezaba a leer los mandamientos. Al salir el día, él sabía que esa ley era en contra de él, porque cuanto menos la cumplía, más Dios estaba enemistado con él. Nosotros, por naturaleza, teniendo la ley escrita en nuestros corazones, tenemos un Dios airado porque somos quebrantadores del pacto. Hemos quebrado todos los mandamientos, uno por uno, y lo hacemos todos los días continuamente. Es esto que Cristo vino a morir para sacar de en medio la enemistad, que era la ley expresada en ordenanzas. Esa ley estaba en mi contra. Esa ley provocaba un Dios airado contra mí. Cristo removió la ley, pues yo no podía cumplirla, no podía hacer nada con ella, y lo único que hacía la ley es lo que dice Romanos 3:20, me mostraba cuán pecador era. Me revelaba el conocimiento de mi pecado, que yo no soy justo, soy injusto, por ende siendo tan injusto y contrario a Dios. Pensé en esta frase, mi papá anotaba versículos en carteles de metal, y luego ponía en los carteles de metal esos carteles para que la gente pase y los lea cuando estábamos en Temple y a veces en la iglesia de Montegrande. Uno de los textos que papá puso y dejó ahí por años era: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen a mí todos los días de su vida, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre? La gente muchas veces paraba, tocaban el timbre y decían: ¿hay iglesia acá? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Deuteronomio 5:29. ¿Saben de dónde nace ese texto? De un Dios triste que le dijo a Israel: no te queremos escuchar más. Y Dios le dijo a Moisés: el pueblo ha hablado bien, no le voy a hablar más. Te voy a hablar a ti, Moisés, y tú vas a hablar al pueblo, pero no van a escuchar más mi voz. Le cerraron la boca a Dios. Le dijeron: no nos hables más. Y Dios ahí expresó 5:29. Oh, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen a mí y guardasen mis mandamientos todos los días de su vida, para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre? Dios dijo: me han rechazado a mí. Samuel estaba mirando y en un momento el pueblo dijo: no queremos, no que te queremos a ti como juez, queremos un rey como las demás naciones. Y Samuel hizo bien, se dio vuelta y oró a Jehová y dijo: el pueblo me está rechazando. Y Dios le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, me han desechado a mí. No te han desechado a ti, me han desechado a mí. No me quieren a mí. Oh, si Dios bajara de los cielos y descendiera y hallase su morada entre nosotros, y viéramos la expresión de su gloria, y viéramos sus bondades, entonces sí, lo amaríamos. Lo hizo, y lo matamos. Finalmente dice: tendrán reverencia a mi Hijo, dijo Cristo, les enviaré a mi Hijo, seguramente tendrán reverencia a Él. Y cuando vieron que Él era heredero, dice la parábola, lo tomaron y lo mataron, y se apoderaron de la viña. O que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen mis mandamientos todos los días de su vida. No, Dios dice: no hay nada de esto en ellos. Pueblo loco, ignorantes, me desprecian, me menosprecian. Isaías dice: tú eres el menospreciado del alma. Escuchen,
la ira de Dios. No se trata de un arrebato impulsivo de ira dirigida caprichosamente contra las personas que no le gustan a Dios. La Biblia dice que la maldición no viene sin causa. La Biblia dice que la ira de Dios se revela del cielo no por su capricho, sino contra toda impiedad. Es la palabra asevia, sin reverencia, y contra toda injusticia, sin adoración, sin ley, un pueblo que no ama a Dios, no ama la palabra de Dios. Ese pueblo es a quien Dios dice que le desciende en ira. ¿Qué clase de tipos de ira hay? Bueno, MacArthur nos dice hay 5 tipos de ira de Dios. Acá viene, primero. Bueno, déjeme decirle esto primero. Dios revela su ira en 2 maneras. Indirectamente, a través de las consecuencias naturales de la violación de la ley moral universal que Él ha puesto. Y la segunda manera de su ira es directa. Es a través de una intervención personal. Desde la sentencia dictada sobre Adán y Eva hasta el diluvio universal, desde el fuego y el azufre que arrasaron Sodoma hasta el cautiverio de Babilonia, muestra claramente este tipo de intervención. ¿Qué tipo de ira hay? La ira eterna, la que conocemos con el infierno. La ira escatológica, que es el día del Señor o la gran tribulación. La ira cataclísmica, como los diluvios, la destrucción de Sodoma y Gomorra, un tsunami, un terremoto. Son lo que llamamos ira cataclísmica, cuando Dios se enoja. La Biblia dice que cuando hay truenos en el cielo, ¿qué dice Job? Dice, Dios está irado. Cuando escuchamos truenos en el cielo, es porque hay un Dios enojado. Y si pudiésemos entender la voz del trueno, es Dios hablando. La Biblia dice, tú hablas y te expresas a través del trueno, dice Liu. Pero lo que pasa es que no podemos entender esa voz. Es un Dios enojado. La ira consecuencial. ¿Qué es eso? Lo llamamos el principio de la siembra y la cosecha. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, también cosechará. Si tú siembras iniquidad y maldad y malicia en tu vecino, no esperes, al menos que sea un creyente, cosechar bondad y misericordia y paciencia. Lo que tú siembras es lo que tú cosechas. Si tú plantas atrás, como Lucas, tomates, vas a cosechar tomates. O sea, todo lo que nosotros sembramos, cosechamos. La ira consecuencial. Dios dice, no te vas a burlar de mí. Todo lo que tú siembras, vas a cosechar. Y después está la última ira que describe MacArthur en Romanos 1, que es la ira de abandono. Eso es cuando Dios te deja hacer lo que quieres. Sin restricción. Sin límite. Por ejemplo, ha dejado a todas las naciones andar en sus propios caminos. Ah, qué lindo eso. Los entregó a una mente reprobada. Los entregó a las pasiones vergonzosas. Los entregó, 3 veces dice Romano. Es un abandono de Dios. Ah, ¿querés pecar? Mira, te lo doy en abundancia. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Si hicieres el bien, no serás enaltecido, pero si el mal, y acá viene la libertad, el abandono, el pecado está a la puerta. Ahí está. Tienes dominio sobre tu hermano. Anda a hacer lo que quieras, le dijo Dios. Sin freno alguno. No te voy a frenar de tu maldad. Eso es lo que llamamos ira de abandono. No, mi pueblo no me escuchó, dice Salmo 81. Por tanto lo dejé a la dureza de su corazón. Lo dejé a la dureza de su corazón. Ira de abandono. Y nosotros pensamos, ¿Dios no está irado? O la ira de Dios se expresa tantas veces. No quiero pensar si tienes familia que hoy no está en este mundo. Mi abuelo, mejor ir a una ilustración personal, tenía 99 años cuando falleció. Y él era ateo. Y se le habló de Cristo de todos los ángulos sabidos y por haber. Y sin embargo murió en su ateísmo. Necio, en contra de Dios. Si podía ver una cruz, me dijo, la escupía. Era su actitud continuamente. Yo le decía, ¿de dónde viene la vida?
del mismo lugar que te viene a vos, de nadie. Yo traté de hablarle tantas veces, pero él no quiso escuchar. Hay una ilustración en el Nuevo Testamento, en el pasaje de Lucas, que nos abre por un momento el infierno y nos dice de un hombre que era rico que se fue al infierno y un pobre que se fue al seno de Abraham. Y el rico estaba en tormento y le pide a Abraham si pudiese enviar a Lázaro que moje su dedo en agua y que venga y tocase su lengua con esa gotita de agua para calmar su sed. Y en esa petición dice, tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué es ese lugar? Bueno, la descripción de la Biblia es esta. Quiero simplemente que lo escuchen. Es Apocalipsis capítulo 14. Desde el versículo 9 dice así. El versículo 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día y de noche los que adoran a la bestia su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, la ira de Dios es una realidad. O tú dices, yo no la he vivido. Hay momentos de ira en Dios. Hay momentos de que Dios se enoja con su pueblo. Eso lo vemos a través de la Escritura. Pero Dios dice en Isaías capítulo 54, con un poco de ira te dejé, pero te recogeré con misericordia eterna. Con un poco de ira te dejé. Y les aseguro de algo, que cuando Aarón y María hablaron contra Moisés, su hermano, dice que Dios bajó y estaba enojado. ¿Y qué hizo? Castigó a María. Yo siempre pienso, ¿por qué no castigó a Aarón? Y digo, siempre la mujer tiene la culpa. No, mentira, una broma. Pero ¿por qué no castigó a Aarón y a María? ¿Y por qué solamente castigó a María? Si él y ella habían hablado mal contra Moisés, no lo sé. Lo único que sé es que cuando María se volvió leprosa, enseguida Aarón dijo, oh Moisés, y Moisés dijo, miró a Jehová y dijo, sánala ahora. ¿Y qué respondió Dios? Si ella hubiese escupido el rostro de su padre, ¿no tendría que esperar 7 días afuera del campamento? Que espere 7 días afuera. Una ira momentánea, con un castigo disciplinario de Dios. Un enojo momentáneo. No es el eterno, no es un castigo eterno. Simplemente Dios lo puso aparte a María por causa de su tratar. Yo siempre he enseñado ese pasaje. María le vino una lepra. ¿Qué es lepra? Es la enfermedad que ataca el sistema nervioso central, que anula el dolor. Nos volvemos insensibles. Cuando una persona es leprosa, no siente dolor. Puede hacer un montón de cosas si no le duele. Muchos creyentes adentro, en el alma, se han vuelto insensibles. Y como María, la lepra estaba ya en su corazón, porque no tuvo temor de hablar mal contra Moisés. Y Dios le dijo a María, ¿no tuviste temor de hablar mal contra mi siervo Moisés? Estás leprosa, María. Te voy a mostrar por fuera lo que está pasando por dentro. Giezi vino de haber sacado un poco de dinero y cosas de ese ejército y de Naamán. Y cuando llegó, Eliseo le dije, ¿de dónde vienes? Ah, de ningún lado. Dice, estuve acá todo el tiempo. Y dijo, qué raro. Dice, porque mi corazón estaba contigo cuando vos estabas pidiendo cosas a ese hombre. ¡Ay! Dice, no puede ser. Y entonces Eliseo le dijo, la lepra de Naamán vendrá sobre ti. ¿Es tiempo ahora de buscar casas y tierras y plata y oro? No, le dijo. No es tiempo. Te equivocas, Giezi. Y la lepra de Naamán le vino a Giezi. Giezi era sensible, mentiroso, engañador. Quiso engañar a su amo, Eliseo. Eliseo le dijo, lo que vino sobre Naamán vendrá sobre ti. Después tenemos al rey Usías, íntimo amigo de Isaías. Un día decidió que a él le tocaba entrar al santuario.
y agarró un incensario de oro. Y estaba entrando y lo frenaron 80 sacerdotes de Jehová. Y le dijeron, no lo hagas. No lo hagas. Y él dijo, lo hago igual. Y le vino lepra. Porque era insensible. Perdió la sensibilidad del temor de su Dios. Se volvió insensible. Y Usías dice, murió en una casa apartada con la lepra con la cual contrajo. Nunca sanó. Ni Giesi sanó, ni Usías sanó. María, Dios tuvo misericordia de ella. Ella sí sanó. La insensibilidad, esta ira. Fíjense volviendo ahí a Romanos capítulo 5. Romanos el capítulo 5. Quiero que noten conmigo. Yo esto lo he dicho otras veces, pero me gusta tanto lo de MacArthur. Escúchenlo. Fíjense Romanos 5, versículo 9, que dice el texto. Romanos 5, 9. Noten esta frase. Dice, pues mucho más estando ya justificados. Es un hecho pasado. Y después en el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados. Un hecho pasado. Escuchen. En la justificación, dice MacArthur, el pecador se presenta ante Dios culpable, condenado, pero es declarado justo. En la redención, el pecador se presenta ante Dios como esclavo, pero se le concede la libertad. En el perdón, el pecador se presenta ante Dios como deudor, pero la deuda se paga y se olvida. En la reconciliación, el pecador se presenta ante Dios como un enemigo, pero se convierte en su amigo. En la adopción, el pecador se presenta ante Dios como un extraño, pero es hecho hijo. Ahora quiero volver a la justificación y a la reconciliación. En esta enemistad que hay entre Dios y el hombre, en la cual lo lleva al infierno, y que su destino es la condenación eterna, y que Dios está airado con su enemigo, desde el trono, Dios decide arreglar cuentas. Ni Waldo, ni Johnny, ni Augusto, ni Nahuel, ni nadie de nosotros estuvo pensando, ¿cómo hago para volver en amistad con Dios? Hay un pasaje en el libro de Job que dice, vuelve en amistad con Él y tendrá paz tu corazón. Nosotros nacimos en ira, nacimos enemigos de Dios y continuamos enemigos. ¿Y quién produce la interrupción? No yo. No tengo cero preocupación por arreglarme con mi Creador. No tengo ningún deseo de hacerlo. No tengo ninguna ganas de hacerlo. La Biblia dice que la reconciliación nace y es realizada por el que no ha hecho nada mal. Ahora fíjense para ilustrarlo. Vayan a Mateo capítulo 5 un momento. Mateo capítulo 5, 2 versículos. Versículos 23 y 24. Noten esto. Mateo 5, versículos 23 y 24. Dice así el texto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Esta es la situación de reconciliación. Tú vienes al altar como pecador y ahí te acuerdas. Mi hermano tiene algo contra mí. Dios tiene algo contra mí. Versículo 24 dice, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuántas veces la voz de Dios, y esto es donde hemos hablado muchas veces, lo he hecho tantas veces en Ezeiza, se han cansado de oírlo? Cuando Pablo cita Romanos 12.1, ¿alguien se acuerda de Romanos 12.1 cómo comienza? Romanos 12.1. Gracias, Nahuel. Os ruego. Me parece un poco extraño que la voz de inspiración del apóstol Pablo, guiado por la voz de la tercera persona de la divinidad, de Dios el Espíritu, después de 11 capítulos de mostrar cuán grande es esta salvación,
tenga que mirar a la iglesia y decirle, viendo todo las misericordias de 11 capítulos de esta salvación tan grande, ustedes hagan algo. No. Después de tanta preciosa exposición de la gracia de Dios en Cristo, en el Evangelio, por 11 capítulos, el Espíritu de Dios dice, os ruego, como si fuese pobre. La Biblia dice, el pobre habla con ruegos, el rico responde durezas. Dios, después de mostrar toda esa riqueza en el Evangelio, desciende como un mendigo al hombre y le dice, te ruego que en base a todas estas misericordias presentes tu cuerpo. Te ruego. Es 2 Corintios 5. Dice así, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es? Os rogamos, de parte de Dios, reconciliaos con Él. Es Dios que ha sido absolutamente bueno, mirando a un enemigo que ha sido todo malo, y diciéndole, te ruego que volvamos en amistad, te ruego que te humilles, te ruego que aceptes que eres el que ha cometido la falta. Te ruego, yo proveí todo para que podamos ser amigos de nuevo. Yo he hecho todo para ser amigos. La reconciliación es Dios buscando nuestra amistad. La Biblia dice de Abraham que era amigo de Dios. Cristo miró a sus discípulos que eran enemigos al principio y luego fueron escogidos por Él. Él le dijo en Juan 15, versículo 14, vosotros sois mis, ¿qué? Amigos. Se había hecho la reconciliación. Vosotros sois mis amigos. Y ahora escuchen. El tema es este. Es el mucho más. Déjenme decirles, para que puedan entender a dónde está esto en la Escritura. Escuchen, lo voy a leer rápidamente. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? De cierto, que no hay nadie que haya dejado casa, esto me impactó, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, pensando en mi esposa. Yo no dejé papá y mamá cuando vine a Argentina. Yo vine a mis padres. Yo dejé Estados Unidos, pero yo no quería vivir en Estados Unidos. Yo quería volver a mi tierra, Argentina. Yo quería estar donde yo me crié. Pero para Lisa tenía que aprender una cultura nueva, un idioma nuevo, y dejar su padre y su madre. ¿Qué dijo Cristo de esto? De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujeres e hijos por el reino de Dios y que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Mi padre siempre me decía, yo dejé a mis padres en Estados Unidos para venir a la Patagonia en Argentina, una zona de Bariloche como de bosques, para venir a un desierto como Caleta Olivia. Pero lo que empecé a recoger eran perlas por el camino, almas de los hombres. C.S. Lewis dijo, un alma ganada por Cristo vale más que todas las obras clásicas que existen en el mundo. Una sola alma. Cristo dijo, el que deja padre o madre o todas estas cosas va a recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. Yo no. Cristo llamó a varios y dijo, no, déjame primero ir y a enterrar a mi papá. No, quiero pasar. ¿Saben lo que le dijo mi abuelo a mi mamá? El que murió de 99 años. A los 69 años, cuando mi padre vino y se presentó en la casa y le dijo, vamos a ir con Margarita a la Argentina. ¿Saben lo que dijo mi abuelo a mi mamá? Le dijo, espera hasta que me muera. Lo que mi mamá no sabía es que mi abuelo tenía 69 y murió a los 99. Mamá tenía que haber esperado 30 años. Cristo dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos.
síganme. Oh, qué chocante. Dejar padre y madre. Cuando nuestra cultura argentina es, venía a vivir con nosotros y dejamos arriba, vos también, y así lo tenemos apilado uno al otro, todos vienen acá, el tío, el primo, el cuñado, el abuelo, el primo, vos debes, todo acá, Decirle a ellos, deja a tu padre y a tu madre para servir a Cristo. Anda a Uruguay, anda a Chile, anda, qué sé yo, a Polonia, anda a algún lugar así. No, ni loco voy a dejar mi familia por amor a Cristo. El que amare a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que amare a hijo o hijo más que a mí, no es digno de mí. Según de Corintios, Pablo dijo esto: la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. Pero ¿cómo me gusta esto? Uno dice, hay que tener cuidado con el testimonio entre el mundo. Hay que tener cuidado con el testimonio en el mundo. Pablo dijo, nos hemos conducido por la gracia de Dios en el mundo. Pero luego agrega esto, mucho más entre vosotros. Hay que cuidar más el testimonio en la iglesia que en el mundo. Mucho más con los creyentes. Uno dice, no, hay que tener cuidado con el testimonio de la gente afuera. Hay que tener cuidado con el testimonio de los hermanos adentro. Pablo no le dijo a Timoteo, sé ejemplo de los impíos para que conozcan a Cristo. Dijo, sé tu ejemplo de los creyentes. Que los creyentes vean tu conducta como pastor en Cristo. Sé tu ejemplo a ellos. Pablo utilizó esta palabra. Porque el ministerio de condenación fue con gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Si las dos tablas de ley que dio Moisés, el ministerio de condenación, poseía gloria, que no podían mirar el rostro de Moisés por la gloria que había en ellos, mucho más hay gloria en el ministerio de la justificación. Hoy Lucas leyó un texto, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este argumento que Pablo utiliza en Romanos 5, 9 y 10, del mucho más, es decir, de lo mayor a lo menor. ¿Qué significa eso? Es un argumento por los judíos utilizado a través de las épocas de los judíos. Por ejemplo, les cito uno. Mateo 7:11. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Mucho más. Vuestro Padre que es bueno dará buenas dádivas. Ese es el argumento. Si ustedes siendo malos, poco, pueden pesar con buenas dádivas, ¿cuánto más el peso de un Dios bueno va a pesar en buenas dádivas? Es el argumento de las Escrituras. Si no podéis ni aun lo que es menos, dijo Cristo, ¿por qué os afanáis por lo demás? Entonces, ¿cuál es el argumento? Déjenme decirles esto. Escúchenme esto. Si Dios entregó en Cristo para justificar nuestra alma, escúchenme, para poder justificarte, requirió la muerte de su Hijo. Ese es el mucho de Dios. ¿Cuánto más, dice Pablo, si en la justificación puso el peso más pesado? Dios tomó un pecador y lo acercó a sí mismo y tomó un enemigo y lo hizo su amigo a través de la cruz. ¿Por qué no creemos que va a librarnos de la ira venidera si nos libró de la paga y culpa del pecado? Puedo decirles que es más pesado que Dios haya redimido un pecador que Dios salve un alma del infierno. ¿No es la misma cosa, pastor? No. La Biblia dice que el peso que Dios puso en Cristo para redimir un pecador pesa más que salvarte de la ira eterna. ¿Están ahí? Sí. Piper lo ilustra de esta manera. Un hombre estaba enfrente mirando una casa, era de noche, y se empezó a quemar, vio el humo saliendo. Este hombre conocía a estas personas, pero eran vecinos, eran extraños para él. Se levantó y fue corriendo a la casa y abrió la puerta y entró hasta la pieza del matrimonio y lo sacó y se estaban ahogando en el humo. Y los llevó hasta afuera y estaban acostados y estaban tratando de agarrar aire. Y mientras estaban ahí, los padres dijeron, nuestro hijo. Y se escucharon los gritos adentro.
Entonces este hombre agarró una frazada y la mojó en agua y corrió adentro, envolvió al niño en la frazada y a través de las llamas se quemó los brazos y la cara, pero pudo rescatar al niño y llegó hasta afuera y lo dejó ahí en el pasto. Y él estaba absolutamente quemado. Lo llevaron al hospital. Esta familia se hizo amiga de este hombre. Y pasaron mucho tiempo, 3 meses. Y una tarde, este jovencito que había sido rescatado por él, este hombre se llamaba el señor McFerguson, le dijo: señor McFerguson, usted no podría venir esta tarde a enseñarme cómo usar el yo-yo. Porque yo lo he visto a usted haciendo eso y sabe un montón de trucos. ¿No me podría venir a ver? Y el hombre le dijo: sí, esta tarde vengo. Estaba esperando a un muchachito y vino el papá. Él le dijo: papá, el señor McFerguson no sé si va a venir. ¿Por qué? Le dijo papá. Y porque no sé, siento que no va a venir, porque le pedí venir a enseñarme a usar el yo-yo. Él dijo: si él hizo lo más, si él nos rescató en el fuego, ¿no pensás que va a ser lo menos? Que va a venir a mostrarte cómo usar el yo-yo. Y si Dios ofreció a su Hijo en Cristo por tu alma, hizo lo más, ¿no pensás que va a ser lo demás por tu vida? ¿No pensás que va a ser mucho más? Todas las cosas. El que no escatimonia a su propio Hijo, lo puso en el fuego del infierno para ser bañado en la ira de su Padre. ¿No piensas que no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Mucho más te va a dar en Cristo. Te va a rescatar de todas las áreas. Y si siendo enemigo te hizo amigo, ¿cuánto más, Pablo dice, ahora que somos amigos de Dios, va a intervenir por nuestras almas? Porque si lo hizo estando en enemistad, mucho más lo hará estando en amistad. Si tú estás en Cristo, estás en el mucho más de Dios. John Trapp, y termino con esto esta mañana. No puedo terminar el mensaje, pero quiero que note conmigo. Miren Romanos 5, 9, 10, un momento. Fíjense: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. El texto en versículo 9 está hablando en parte de su muerte, pero fíjense el versículo 10. Si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Oh, quería desarrollar esta mañana. Su vida. Si tú piensas como creyente que su muerte fue una cosa de demostración excelente, puedo decirte esta mañana que está de rodillas en el cielo esta mañana, conforme a Hebreos 7, intercediendo, vive para interceder por ti. Está pensando en tu alma 24 horas 7, continuamente en intercesión. Y tú estás andando en esta vida pensando en chirimbolos. Y mi Señor está viviendo para interceder por ti. Sus pensamientos son tu alma. Debería haber un cambio. Debería ser que su vida de intercesión haga algo en tu vida. Haga algo, un impacto. Que si no tuvo temor a morir por tu alma y hoy concentra su vida en vivir por ti, resucitó para interceder por ti, para vivir en intercesión, no puede ser que no tengas un pensamiento o una reflexión de tu Salvador. John Trapp lo dijo de esta forma: es una obra mayor de Dios llevar a los hombres a la gracia, que estando en estado de gracia, llevarlos a la gloria. Porque el pecado está mucho más alejado de la gracia que la gracia de la gloria. Se lo explico. John Trapp estaba diciendo esto: cuando Dios nos alcanzó en su gracia, el pecado estaba a abismos de ser alcanzado. Pero ahora que estamos en la gracia, es mucho más cerca llevarnos a la gloria. Se hizo lo mucho más de redimir tu alma de las profundidades del infierno. Es ahora, ¿cómo no va a llevar tu alma a las alturas de su gloria? Si ese es el menos de Dios, ya hizo el más en Cristo crucificado. Ya hizo el más.
Déjame terminar diciéndote esto. Somos salvos por su vida. Cristo dijo, he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Termino esta mañana con esto. Somos salvados de la vanidad de la vida por medio de Cristo. Somos salvados del vacío de la vida por medio de Él. Somos salvados de la vida desperdiciada. Somos salvados de la brevedad de la vida, pues conociendo a Cristo pasamos a la vida eterna. Somos salvados de la vida centrada en el hombre, pues conociendo a Cristo pasamos a una vida cristocéntrica. Somos salvados de una vida sin propósito, pues conociendo a Cristo empezamos a vivir con una vida con propósito. Para mí, dijo Pablo, para mí, el vivir es Cristo. Tengo propósito ahora. Antes no tenía nada. Ahora tengo todo propósito. Somos salvos por su vida. Salvados de los placeres temporales a los placeres eternos. Salvados de la vana gloria de la vida para recibir su gloria. Escuchen esto. La vida vivida en la plenitud de las riquezas, en la plenitud de la gloria, en la plenitud del poder, en la plenitud del placer, en la plenitud de la misma vida, dijo Salomón, es vanidad y vanidad de vanidades. ¿Tú quieres tener todas las riquezas, toda la gloria, todo el poder, todo el placer, en la cúspide de una vida de 30 años? La tuvo Salomón. ¿Y qué dijo? Es vacío, es vanidad, no tiene propósito. ¿Y qué dijo Salomón? La vida se resume en dos cosas: temer a Dios y guardar su mandamiento. Esto es el todo del hombre. Conocer a Cristo cambia tu vida. Somos salvos por su vida. Si Él murió y resucitó para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana con los hermanos aquí, 9 de julio. Ayúdanos, Señor, a pensar en estos mucho más de Romanos 5, 9 y 10. Estamos ya justificados, estamos ya reconciliados. Vemos a Cristo en la cruz por nosotros y a Cristo en el trono. Sigue siendo por nosotros. Sigue intercediendo por nuestras almas. Su vida por la nuestra. Siempre. Eso debería ser, Señor, que nuestras vidas no vivan en un desperdicio, sino que podamos decir, Señor, mi vida por la tuya. Si Él pagó tanto precio por las nuestras, deberíamos, como Pablo dijo a los Corintios, glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que son de Él. Pedimos, Padre, tu bendición en esta mañana en el nombre de Cristo. Amén. ¿Me dejan terminar con esto, hermanos? Lo he dicho 1000 veces en Ezeiza, pero me vino a la mente mientras estaba orando. Cuando vinieron a Cristo a que tenía que pagar los impuestos, le dijeron, ¿a quién debemos dar? ¿A Dios o a César? Entonces él le dijo, dame una moneda. Y dijo, ¿de quién es la imagen? Y le dijeron, de César. Bueno, dijo, acá está la plata. Lo que es de César, a César. El dinero. Pero lo que es de Dios, a Dios. ¿De qué estaba hablando? Ustedes son la imagen de Dios. El dinero es la imagen de César, pero ustedes son la imagen de Dios. Denle a César lo que es del César, el dinero. Pero a Dios denle sus cuerpos, porque ustedes son hechos a la imagen de Dios. Denle a Dios lo que a Él le pertenece. Ustedes.